todos aquellos que sacan de 3 a 6, incluso todavía 7, pues está bastante, hay cosas que tienen que corregir, ¿no? Ya saben que de 8 a 10, pues es como lo más adecuado. Conforme se vayan acercando a su examen de admisión, lo ideal es que ya no tengan más que un error, máximo dos errores en cada una de sus asignaturas o de las secciones de sus exámenes, que eso es lo que les va a permitir finalmente colocarse en lo más arriba posible de la tablita. Al momento de los resultados, ¿no? Ya saben que lo que ustedes deben buscar es colocarse lo más alto posible en la lista de los aceptados, ¿no? Porque si se van acercando al límite de los aceptados, recuerden que ahí ya empiezan a jugar otros factores, ¿no? Factores que tienen que ver incluso hasta con un poco de suerte, ¿no? Entonces no lo dejen a la suerte, más bien enfóquense en obtener todos los puntos que puedan, en estudiar todo lo que puedan para evidentemente obtener un mayor puntaje posible, pero no lleguen a ese punto en el que van a tener que determinarse si se quedan o no por el tiempo o si se quedan o no por el puntaje que tuvieron en inglés o por algún otro factor, ¿no? Entonces procuren tener el mayor puntaje posible y eso lo van a lograr teniendo la menor cantidad de errores evidentemente en cada una de las secciones, ¿no? Veamos entonces las preguntas. La primera dice, ¿cuál es la palabra que guarda el mismo significado que la señalada en negritas? O sea, nos están pidiendo, ya sabemos, un sinónimo, ¿no? Esta corriente de opinión amplía la idea de economía para incluir en ella las esferas invisibles del sistema económico, es decir, las que tienen que ver con trabajos que no comportan, ahí, ¿no? Así como está escrito, como les decía, que no comportan un salario, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere en este contexto con comportar? Se refiere a que no merecen este tipo de trabajos, no merecen un salario, no conllevan un salario o no aceptan un salario. La idea de conllevar tiene que ver con que no está incluido, que no está implícito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, pues digo, ahí habría que ver, ¿no? Por aquí pregunta una de sus compañeras que si en su examen sacara todo bien, pero es la última en terminar, pues si no hay nadie más que saque todo bien y eres la única persona que tiene todos los aciertos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Evidentemente, si sacas todo bien, pero hay alguien más que también saca todo bien y tú eres la última, pues quedarías en segundo lugar, ¿no? O algo parecido. Entonces, pero bueno, seamos realistas también, ¿no? No digo que sea imposible, pero es, requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucha dedicación, de mucha concentración el tener un examen perfecto, ¿no? O sea, un resultado perfecto en un examen. Entonces, digo, tampoco se generen esta fantasía de que van a tener el examen perfecto, más bien enfóquense a tener la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Sí puede pasar, definitivamente puede pasar, o sea, no digo que no. Pero según yo, no ha sucedido, al menos en el tiempo que yo llevo de experiencia dando clases en el instituto, nunca se ha dado una cuestión de un examen perfecto de admisión, al menos en medicina, ¿no? Pero pues sí, no importa que te llevaras todo el tiempo, si tienes todo bien, serías el primer lugar. Al final, el factor esencial en cuanto a, a su ubicación en la lista de admitidos es el puntaje, ¿no? No importa cuánto tiempo te hayas tardado mientras tengas el puntaje más alto. Entonces, seguiría siendo la primera, digamos, ¿no? Bueno, entonces volviendo a la respuesta, efectivamente sería conllevan, ¿no? Es decir, las que tienen que ver con trabajos que no conllevan un salario. O sea, hay algunos trabajos que no incluyen salario o que no reciben un salario. Es a lo que se refiere en este contexto la palabra conllevar, incluir, ¿no? De forma concreta o de forma específica podríamos considerar en este sentido. No es como que el empleo del que se está hablando no merezca o no acepte un salario. Todos los empleos deberían o merecen un salario y todos los empleos deberían aceptar un salario, ¿no? Entonces ahí más bien por el contexto deberíamos entender que la palabra es conllevan. Exacto, Chavarrieta, ¿no? Justo el contexto se nos está dando desde el principio, cuando nos dice las esferas invisibles de la economía, ¿no? Cuando se nos está hablando de esta idea de las esferas invisibles de la economía o del sistema económico, se refiere a estos trabajos que pues no suelen recibir un pago, ¿no? De forma concreta. Entonces, por eso nos dan el contexto, recuerden, por eso tenemos como todo el fragmentito del texto para que podamos deducir y entender más o menos en qué sentido se está hablando y sobre eso elegir una respuesta, ¿vale? Entonces, bien, la primera dijimos que es B, la respuesta. La 2 dice, identifica la palabra con significado opuesto
a la señalada en negritas. Tenemos la pérdida de mi maleta me produjo una gran alegría. Por aquí yo creo que invención desde el principio lo podíamos eliminar. Me parece que algunos de ustedes tuvieron un poquito de duda o de confusión entre descubrimiento y hallazgo, pero ¿hay algún aspecto específico que nos ayuda a diferenciar estas dos palabras? Por más cercanas que puedan parecer, no son sinónimos absolutos entre sí, ¿no? Si tienen o si guardan alguna diferencia. Cuando yo pierdo algo, significa que ya lo tenía antes, ya existía en mi poder y yo ya lo conocía, ¿no? ¿Qué implica el descubrimiento de algo? Cuando se descubre algo, significa que eso a lo que estoy accediendo es completamente nuevo, algo que era desconocido, algo que apenas se conoció efectivamente, ¿no? Esa sería como la diferencia esencial que podríamos entender entre descubrimiento y hallazgo. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de la maleta, pues el antónimo más evidente tendría que ser la idea de hallazgo, que incluye el hallar, y hallar tiene que ver con encontrar, ¿no? Entonces, hagan estas relaciones finalmente de sinónimos con otras palabras que les puedan parecer cercanas y que evidentemente sean pertinentes en el contexto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, ahí sería hallar, encontrar, funcionan como sinónimos, ¿vale? Em, bueno, ojo. Pero bueno, aquí dice una de sus compañeras que la sacó bien, pero tiene duda de si suena bien decir la hallazgo. No necesariamente hay que enfocarse a la idea de hacer la sustitución. O sea, si van a hacer la sustitución de un sustantivo por otro, pues cambien el artículo, ¿no? No van a dejar el mismo artículo. Si es necesario, hay que cambiar el artículo. No significa que debo dejar todo exactamente igual y nada más sustituir la palabra en negritas, ¿no? Sino acomodarlo en el género que necesite en este caso, ¿no? Y decir, pensar en el hallazgo de mi maleta, ¿vale? Entonces, ese no debería ser un factor determinante para ustedes en cuanto a elegir o no una opción de respuesta, ¿va? Entonces no se queden con esa idea de que es que diría la hallazgo. Bueno, no pasa absolutamente nada y nada más cambiamos el género. Lo que debemos pensar es específicamente la palabra tiene sentido en ese contexto, ¿no? Es adecuada la palabra en ese contexto. Eso es lo que nos interesa. Finalmente son relaciones semánticas, ¿no? Sinónimos, antónimos, entre otras cosas. Entonces, bueno, sé la respuesta para esta segunda pregunta. La 3 dice, palabra que funciona como sinónimo de arrugarse en este contexto. No deben arrugarse frente a los problemas, que también se pueden encontrar algunos contextos en su examen más coloquiales o más metafóricos. Este uso de arrugarse guarda un uso o un significado más metafórico. No es literalmente a que, como en la ropa, ¿no? Que podríamos pensar que le aparecen líneas o algo parecido, sino que estamos refiriendo, perdón, a la palabra arrugarse o al verbo arrugarse en un contexto más metafórico. ¿Qué sería aquí el sinónimo para esta palabra? Acobardarse, ¿no? Efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso A. Envalentonarse sería más bien lo opuesto, sería un antónimo, ¿no? No deben envalentonarse, o sea, no deben volverse valientes, ¿no? No deben adquirir de pronto cierta valentía que los lleve a hacer cosas irracionales. A eso se refiere con envalentonarse. O sea, hay que entender la diferencia, ¿no? Una cosa es ser valiente y otra cosa es envalentonarse. Ser valiente implica que de forma racional podemos elegir de actuar de cierta forma, ¿no? Con base en algún contexto. Pero envalentonarse es como una valentía adquirida como de la nada, ¿no? Como que no tiene una justificación, esa valentía que de repente se adquiere. Y el envalentonarse puede llevar de forma más obvia a errores, a accidentes o algunos otros aspectos, ¿no? Como que de repente sentí este rush de valentía, por decirlo de alguna forma, y entonces tomo decisiones con base en ese rush de valentía que puedo sentir, ¿no? Entonces son diferentes las expresiones. De hecho, envalentonarse, no que tenga una connotación negativa, pero no es tan positivo en este sentido como ser valiente, ¿vale? Entonces es una cuestión un tantito diferente por ahí. Me alegro mucho, Arreola. Felicidades. Ese es el punto, ¿no? Qué bueno que están sirviendo las clases.
de las distintas materias y de los distintos profesores. Me alegra mucho saber que están mejorando sus puntuaciones, sus calificaciones, porque al final ese es el objetivo del curso, ¿no? Y de nuestra labor también al momento de compartir los temas y hacer los ejercicios y las tareitas que de pronto podamos dejar y los exámenes y tal. Entonces, me parece perfecto que estés viendo tú mismo y ustedes mismos en general, estoy seguro que han venido observando cómo han venido mejorando en muchos aspectos, ¿no? Entonces, me alegra saber que lo están notando y que se sienten aparte contentos por eso, ¿no? Eso es como lo primordial del curso finalmente. Entonces, bueno, para esta preguntita, pues efectivamente el acobardarse sería el sinónimo en este contexto, ¿vale? Y ya la idea de arriesgarse como que se aleja un poco, se aleja de lo que se espera por ahí en la respuesta. Siguiente, enunciado escrito correctamente. Ya saben que aquí nos enfocamos a cuestiones que tienen que ver con grafías, pero que finalmente el uso o la elección de una grafía o de otra termina generando palabras homófonas, ¿no? Estas palabras que finalmente guardan cierta similitud en cuanto a sus sonidos, pero se escriben de formas distintas y por lo tanto adquieren significados también distintos. El inciso A, pues definitivamente está mal, que dice, el auto arrolló con Y. Arrollar en este contexto se debería escribir con doble L porque se deriva justo de ese verbo, ¿no? Recuerden que arroyo con Y se refiere a un río, efectivamente, a un curso de agua o algo similar. Entonces, este es el error en el inciso A. Aquí, para que pudiera ser correcto, deberíamos decir arrolló con doble L y la segunda parte que dice la víctima terminó en el arroyo que corre paralelo a la carretera, pues aquí tendría que ser con Y. Como ya lo tenemos marcado, B es la respuesta. La conquista del Imperio Romano bastó, ¿no? Con B y con acento es un verbo. De bastar, de ser suficiente, es lo que nos dice acá, ¿no? Fue suficiente, lo podríamos decir de otra forma, para lograr el más vasto reino. Con V, vasto tiene que ver con amplitud, con grandeza, ¿no? Entonces es lo que tenemos, extensión, efectivamente. Justo, correcto, Chavarrita. Entonces B es la respuesta aquí, ¿no? La serie dice, mi abuelo participó en la rebelión contra los conquistadores, o al menos eso me reveló. Esta es un par de palabritas que ya le hemos revisado en varias ocasiones antes y por lo pronto creo que ya ha quedado mucho más clara. Revelar con V, recuerden que tiene que ver con sacar a la luz, hacer visible, ¿no? Descubrir y revelar con B de rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, ve la respuesta para esta. Siguiente, enunciado escrito correctamente. Todos esos alumnos querían haber aprobado. Si ganamos, va a haber mucho. Ahí tendría que ser una A, pero bueno, no es la parte importante. De todos modos, no es la respuesta correcta, ¿no? Alegría en la casa y por favor, mira a ver si encuentras por ahí el libro que he perdido. La respuesta tendrá que ser, efectivamente, el inciso C. Por si de pronto queda la duda, recuerden que en esencia podemos escribir que son lo que voy a escribir aquí al ladito tiene como ciertas características de homofonía, pero también de paronimia un tanto, ¿no? Tenemos a ver o a ver, ¿no? Estas son como algunas variaciones que suenan muy similar. A ver y a ver, las dos primeras definitivamente son entre sí palabras homófonas. Suenan exactamente igual, perdón, pero se escriben diferente. Y a ver es más bien una cuestión más paronímica, porque suena similar, pero no suena exactamente igual. Entonces, cuando yo digo a ver con V y separado, pues tiene que ver con la vista, ¿no? Tiene que ver con el verbo ver. Y haber, así como está escrito con H, pues es otro verbo, ¿no? Este haber como de existencia. Recuerden que el verbo haber tiene que ver en algún sentido con la existencia. Y a haber también tiene que ver con el verbo de arriba, tiene que ver con existencia, pero en algunos contextos necesitamos antecederle una preposición a, como tendría que ser en el inciso B. Para que el inciso B pudiera ser correcto, más allá del mucho, debería decir, si ganamos, va a haber mucha alegría, ¿no? Entonces ahí nada más nos faltaría una A para que pudiera ser correcto. Va a haber, ¿no? Evidentemente, el inciso A debería decir todos esos alumnos querían haber aprobado todo junto con H, existencia en este sentido, ¿no?
Bueno, aquí cambia un poquito el sentido en este contexto, pero de todos modos tendríamos que escribirlo de esta forma, ¿no? Y ya por descarte elegiríamos el inciso C. Mira a ver si encuentras, ¿no? Que de pronto, digo, finalmente son expresiones, ¿no? Mira a ver que algunos podrían, a ver junto y con V no existe, ¿no? A no ser que tenga un significado que yo desconozco, pero todo junto y con V no existe la palabra, ¿no? Entonces, son solo estas tres formas posibles, ¿vale? Nada más hay que diferenciar. Con V refiere a la vista. Con H y B refiere pues a presencia, existencia. Y lo mismo con la preposición a, solo que a veces necesitamos simplemente agregar esa preposición a, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos la respuesta para esta preguntita C. Siguiente, ¿qué opción? Sí, la primera tendría que ser haber, justo. Querían haber aprobado. Sería con la H y con la B la primera, para que pudiera ser correcto. Porque en ese contexto no tiene sentido la idea de la vista, ¿no? O sea, no tiene sentido que hagamos referencia, perdón, al sentido de la vista en ese contexto. ¿Se dan cuenta? Por eso, tener en cuenta que el haber con V hace referencia a, bueno, al sentido de la vista y también hace referencia a una posibilidad, ¿no? En algún contexto puede funcionar para señalarnos una posibilidad. Como por ejemplo, si dijéramos, a ver si lo encuentras, ¿no? Ahí, al decir a ver si lo encuentras, esta expresión a ver, pues no tiene que ver en ese contexto para nada con la vista, definitivamente, sino que nos habla de una posibilidad en ese contexto, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta que el haber refiere a vista y a posibilidad, pues busquen que sea adecuado ese sentido en la oración en el que la quieran incluir, ¿no? Ahí sería como la cuestión ahí para decidir. Bien, ¿queda más o menos claro esto, estas diferencias y estos sentidos que estamos refiriendo con respecto a estos verbitos? Ok, vayamos a la siguiente, ahorita que quiera moverse, ¿eh? Es que de pronto como que la página de Google Forms necesita como mucha velocidad o algo y como que de repente se traba. Se supone que yo ya le moví para que baje, pero no baja. Ahí está. No, la conexión no creo que sea, porque si no ya me habría avisado de que la conexión está lenta o algo así, pero ya se movió. Siguiente dice, ¿qué opción contiene las palabras con significado similar? Similar, ¿no? Aquí ya no estamos preguntando porque les puede parecer es conocido este enunciado o este ejemplo, pero en un principio cuando por primera vez lo revisaron o en ocasiones que lo han revisado anteriormente, se preguntaba por el significado opuesto, ¿no? Por antónimos. Entonces por eso les digo, siempre lean, aunque les parezca conocida la información o que crean que ya lo han visto antes, lean de todos modos para asegurarse, ¿no? Entonces, significado similar. Dice, su padre lo ha fustigado siempre por sus ideas. A veces él toma los vituperios como aprendizaje y oportunidad de crecimiento, ¿vale? Sinónimos entonces de fustigado y de vituperio. Bueno, ojo, ¿no? Vean que tenemos la primera columna. Ya quería poner la de elogios, pero leí bien la pregunta. Claro, ¿no? La idea de los elogios. Un elogio sería más bien un antónimo, porque un vituperio es como em, quitarle ánimos a una persona, ¿no? Aquí pensando en qué significa la palabra vituperar, como abuchear, como en algún contexto puede funcionar como abuchear, ¿no? Y el abuchear tiene que ver con esta intención de quitar ánimos, ¿no? Quien recibe vituperios, quien recibe abucheos y demás, estamos refiriendo ahí a que queremos restar ánimos a la persona. Entonces, ahí sería la cuestión. Entonces, vituperios justo funciona como sinónimo de críticas. Críticas sí es un sinónimo para vituperio, ¿no? Crítica, juicios también es un sinónimo para vituperios, que lo tenemos acá, pero evidentemente elogios sería todo lo opuesto, ¿no? Elogios entonces como antónimo, ya, como agüitar a la persona, ¿no? Cuando lo vituperan, se trata como de agüitar a la persona, ¿no?
funciona esa referencia un poco más metafórica del agüitar. Entonces, elogios ya lo podemos eliminar, porque sería más bien un antónimo y nos está pidiendo un sinónimo, ¿vale? Luego tenemos críticas, juicios, que ya dijimos que sí funcionan, pero veamos la primera palabra, incentivado y vapuleado. Fustigar tiene que ver con eh, desmoralizar, ¿no? Tiene que ver con em, de pronto desanimar también, ¿no? Todas estas palabras que impliquen la idea de quitar ánimos funcionarían como sinónimos de fustigar, molestar, acosar, también funcionan como sinónimos en algún contexto de fustigar, ¿vale? E incentivar sería más bien lo opuesto. Incentivar tiene que ver con todo lo contrario, dar ánimos a alguien, ¿no? Entonces ya también desde este contexto podemos eliminar la posibilidad del inciso B. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser C. Entonces vean, aquí la trampita estaba en que una funciona y la otra no, en ambas opciones de respuesta, ¿no? En el primer ejemplo, la primera opción funcionaba, pero la segunda no. En el segundo ejemplo, la primera opción no funcionaba, pero la segunda sí, ¿no? Entonces, ahí hay que observar que las dos palabritas estén funcionando en este sentido, justo ya sea como sinónimo o como antónimos, de acuerdo a lo que nos estén solicitando. Incentivar es esto que les decía, ¿no? Dar ánimos, ¿vale? Cuando alguien está siendo incentivado, está siendo, le están dando ánimos, le están ahí como les pongo un contexto, ¿no? Cuando sus papás les dicen que si sacan buenas calificaciones o si pasan su examen de admisión a la universidad, les van a dar algún regalo, ¿no? Eso es incentivarlos, ¿vale? Como darles ánimos, como en este sentido usar algo que les permita moralizarse de alguna manera, ¿no? Alentar también funciona como sinónimo, es correcto, ¿no? Alentar efectivamente es un sinónimo también. ¿Qué hacemos cuando se nos presenten palabras que no conocemos en un examen y tenemos dudas de ellas? Lo que ya les he comentado, ¿no? Em, Digo, cuando las palabras, como en este caso, vienen en el enunciado, yo creo que por el enunciado pueden más o menos deducir el significado. Lo primero sería leer bien, ¿no? Si me dice que su padre lo ha fustigado siempre por sus ideas, a veces él toma los vituperios como aprendizaje y oportunidad de crecimiento. Yo creo que aunque no conozcamos estas palabras fustigado y vituperar, en el contexto entendemos que fustigar tiene un sentido negativo, tiene una connotación negativa. Y los vituperios también. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que todo eso que el papá le dice, él lo toma como aprendizaje y como una oportunidad de crecimiento, como que lo toma a su favor, o sea, lo toma por el lado bueno, digamos, ¿no? O por el lado amable, ¿vale? Entonces, me parece que eso puede ser un factor que podría ayudar. Piensen en si la palabra que están leyendo en ese contexto tiene una connotación positiva o negativa. O sea, lo usaríamos en un contexto positivo o bueno o en un contexto negativo o malo. En este caso, el uso de estas palabras tiene que ver con una intención negativa, ¿no? Y entonces sobre eso vamos eligiendo una respuesta. Si me están pidiendo sinónimos de dos palabras que tienen una connotación o un sentido negativo, pues los elogios no tienen nada de negativo, ¿no? Y el hecho de que yo vea elogios en el inciso A, lo puedo eliminar como respuesta, porque estoy buscando palabras que guarden un sentido negativo. Y elogios no lo tiene. Críticas tiene sentido negativo, pero lo que decíamos, ¿no? Incentivar que tiene que ver con alentar, con dar ánimos, ¿no? Eso es más bien algo positivo. Y desde esa perspectiva ya también lo podemos eliminar porque busco algo que requiera un aspecto negativo. Entonces, vapulear tiene esta connotación negativa y los juicios, cuando emitimos juicios también regularmente suelen ser negativos o tenemos esta idea normalmente de que un juicio implica como una cuestión negativa. Entonces, estas dos palabras, esta opción de respuesta es la que guarda la misma connotación, el mismo aspecto negativo que nos proponen fustigar y vituperar en ese contexto en el que se están utilizando. Entonces, eso les puede ayudar de pronto, ¿no? A lo mejor no conozco o no sé exactamente qué significa vituperar, no sé exactamente qué significa vapulear, pero yo creo que las otras palabras sí las conocen. Elogiar, criticar, juicios, incentivar me parece un poquito más cercana también. Y pues esa podría ser una cuestión. Traten de ver qué palabras sí conocen de las posibilidades de respuesta y si sí guardan esta connotación negativa,
o positiva, si fuera el caso, cuando me estén pidiendo sinónimos, y si me piden antónimos, pues busco más bien una connotación diferente. ¿Sí? Más o menos. Claro, está bien, Brito, ¿no? Incentivar, pero provocar, pero de manera positiva, funciona. Efectivamente. Entonces, bueno, esa es como una sugerencia, ¿no? Ahí yo les sugiero eso. Si no conocen la palabra, traten de deducir por el contexto si tiene este sentido positivo o negativo. Y sobre eso también piensen en las opciones de respuesta. Bueno, entonces dijimos que sé la respuesta para esta pregunta, ¿no? La siguiente, completa los espacios con las palabras propuestas en las opciones de respuesta. Cuando me topé con Juliana, estaba sentada en un banco de la plaza. Mientras hablábamos, me comentó que había ido a donar sangre, pues necesita hacerse un trasplante. Sin embargo, ¿no? No haya ninguno, o sea, ningún banco de sangre, ¿no? Donde haya de su tipo. Entonces, en un principio nos habla de encontrar. Y si estamos refiriendo a encontrar, ya sabemos que eso lo escribimos con doble L, porque haya con Y y con H es de haber, ¿no? Y haya sin H y con Y, recuerden que es como sinónimo de nana, ¿no? Como de una persona que cuidaría y se encargaría, como nodriza, que se encargaría de la alimentación y el cuidado de un niño. Entonces ya eso nos da la respuesta desde el principio. A tendría que ser, ¿no? No haya ninguno donde haya de haber su tipo de sangre. Yo le he dicho que le eche ganas de echar, ¿no? Entonces en este contexto, que es una cuestión más metafórica, esta idea de echarle ganas, eh, tiene que ver con, em, pues sí, como con sacar adelante el ánimo, ¿no? Volviendo un poquito a esta cuestión. Yo en el curso, echándole ganas, exacto, échenle ganas al curso sin H, ¿vale? Ahí, echar, como sacar la casta, es a lo que se referiría en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, a la respuesta. Bien, siguiente. ¿Qué opción señala el antónimo de la indicada en negritas? Nos contaron un hecho legendario muy curioso. Ojo, ahí piensen que el legendario, ¿con qué palabra se relaciona? ¿A qué le suena legendario? A leyenda, ¿no? Efectivamente, justo. ¿Y con qué tiene que ver la leyenda? Con lo ficticio, ¿no? Correcto, con lo ficticio. Bueno, ficticio con C, ¿eh? Con algo fabuloso, porque si lo piensan, si una leyenda sí se puede basar en un principio en un hecho que puede ser histórico. En un principio sí se basan, perdón, las leyendas en hechos históricos, pero de ahí en adelante se vuelve todo una cuestión de agregar cosas, de inventar cosas. Entonces, la leyenda tiene que ver con esta cuestión ficticia, fantasiosa, fabulosa, efectivamente, ¿no? Entonces, si me están pidiendo justo el antónimo, pues eso tendría que ser, ¿no? El inciso C, fabuloso, de forma concreta. Ah, no, perdón, estamos pidiendo el antónimo, sí es cierto. Histórico, porque fabuloso sería más bien el sinónimo, ¿no? En este sentido. Claro, algo que sea real, porque lo histórico, si es histórico, significa que sí sucedió, ¿no? Y si es, perdón, si sí sucedió, entonces es algo que podemos traducir dentro de la historia, ¿no? Y que podemos decidir como real. Entonces, claro, histórico sería aquí la cuestión. Fabuloso sería más bien un sinónimo porque estamos hablando de la idea de lo ficticio cuando decimos que se trata de una leyenda o de lo legendario. Y significativo, pues se aleja un poquito, ¿no? Se aleja un poco de la idea o de la intención del contexto de uso de la palabra. Entonces, bueno, ve la respuesta para este caso. Y estas últimas, nada más era como cuestión de que quería que notar si sí recuerdan algunos aspectos o cosas que hemos visto en clases, si sí están ahí como presentes y cuestiones que ya hemos revisado en otras ocasiones en realidad. Completen los espacios. Tal vez no estés consciente, y aquí recuerden que hemos dicho consciente con ese es de consentir, ya sea en el contexto de aceptar, cuando yo consiento algo es porque lo acepto, ¿no? Pero también en algún contexto como de dar cariño, ¿no? En algún contexto podría referir a ese consentir. No funciona aquí. Consciente con C no existe y consciente con SC tiene que ver con conciencia, ¿no? Que es justo lo que nos plantea esta preguntita. Y luego el ascenso de ascender, recuerden que es con SC y luego ascenso solo con S,
es como la aceptación, el consentimiento también en algún otro contexto sería exacto, ¿no? Todas estas son palabras consciente, bueno, consciente con S y con SC serían un tanto homófonas parónimas, ¿no? Depende un poquito de la pronunciación, porque habrá personas que digan consciente y consciente indistintamente, pero sí hay quienes hacen una diferenciación al pronunciar, dicen consciente, consciente versus consciente, ¿no? Y ascenso versus ascenso, ¿vale? El punto es que B debería ser la respuesta para esta pregunta. Y la última, un poco tratando de emular este tipo de preguntas de sus exámenes. La profesora María Alejandra nos ordenó realizar una encuesta a los estudiantes, perdón, del último año. Su intención era descubrir si ellos sentían que habían aprendido algo a lo largo de todo su recorrido académico por el colegio. Ese propósito les pareció muy noble, así que se mostraron dispuestos a colaborar. Y entonces recuerden, les ponen las palabras que deben comparar en el mismo inciso, ¿no? Comparan realizar con colaborar, funcionan como sinónimos, intención y propósito funcionan como sinónimos, o encuesta y recorrido funcionan como sinónimos. Es lo que tendríamos que pensar acá, ¿no? Evidentemente, la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? Intención y propósito son los que de forma muy evidente son sinónimos. Las otras no entran dentro de esta categorización, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda en general? Yo creo que los conceptos quedan mayormente claros. A lo mejor lo que es bueno de revisar estos temas en las clases, aparte de los ejercicios, es como las estrategias que de pronto les vamos sugiriendo, ¿no? Como esto que les decía hace un momento de pensar si tienen una connotación positiva o negativa las palabras, o pensar en el origen de la palabra, a ver si logran por ahí establecer algún tipo de relación con alguna palabra cercana a la realidad o alguna palabra que sí conozcan, si alcanzan a deducir el significado por el contexto, ¿no? Todas estas características o todas estas más bien sugerencias que les he estado presentando son las que deberían tener presentes, ¿vale? Una salió mal, ¿cuál, Armenta? ¿Cuál ejemplo? ¿Pero de cuál hablas? O sea, si me dices cuál es, sería mucho más rápido, Armenta. Sería más bien en la de hecho, pero yo dije que la correcta es la del inciso A y es la que está marcada. Recuerden que les decía, ¿no? ¿Cómo que por eso? Ya no entendí, pero creo que sale que es incorrecta. No creo, porque aquí yo ya marco, o sea, porque si alguien habría, o sea, si en tu examen específicamente hubiera salido como incorrecta, pues a todos les saldría como incorrecta, ¿no? Entonces, la que yo ya tengo aquí palomeada es la que definitivamente es la correcta y la que les mencioné. Probablemente fue más bien un error de dedo, porque nadie más me lo comentó, Armenta. Entonces, probablemente por ahí te equivocaste al momento de elegir y pensaste que elegiste esa, pero a lo mejor no la elegiste, ¿no? Entonces, atentos, les digo, ¿no? Hay que estar bien atentos para que no vayan a cometer estos errores de distracción específicamente. Pero A es la respuesta y es la que viene marcada y es la que pues se les va a calificar como correcta porque lo hace el programa solo, ¿no? Entonces ahí no puede haber un cambio. O sea, no hay manera, pues, ¿no? Entonces yo creo que más bien pensaste que pusiste esta y a lo mejor pusiste otra, ¿vale? Em, ajá, sería más bien la segunda forma, Hernández, ¿no? Diríamos, a ver, encuéntralo. Así sería lo correcto. A ver, encuéntralo, ¿no? En este contexto. Porque no hablamos de la cuestión de existencia, como para utilizar el haber con H y con B, sino de esta cuestión de posibilidad, ¿no? La cuestión de a ver si lo encuentras, ¿no? De a ver si existe la posibilidad de que lo encuentres. Sería más bien de esta forma, ¿ok?
Ujú, exacto, ¿no? Como de querer ver si se logra.